La Fundación Ellen MacArthur ha trabajado en este modelo en el cual hacia la derecha, las alas de la mariposa de la derecha que están en azul que ustedes ven, son las etapas o las recomendaciones de cómo hay que enfrentar la disminución y la reducción de la contaminación, ¿ya? El primer anillo que está ahí habla de la reducción del consumo. La primera manera de enfrentar la contaminación es consumir menos. Entonces, ¿cómo podemos consumir menos en términos súper simples? Probablemente si vemos un edificio de departamentos donde viven 60 familias, a lo mejor vamos a encontrar en ese edificio 40 lavadoras de ropa. Y perfectamente ese edificio podría tener un centro de lavado con 3 lavadoras de ropa y nos ahorraríamos 47 lavadoras. Probablemente tengamos taladros para hacer hoyos en las paredes, para colocar los cuadros cuando nos mudamos, y existan 30 taladros y podría haber, de hecho existen aplicaciones para condominios donde cada uno aporta los activos que tiene y eso se comparte. Todo ese tipo de cosas son formas de consumir menos. Por otro lado, tenemos una mayor conciencia de la cantidad de alimento que botamos. Y si nos vamos solo a nuestra casa y pensemos cuántas veces hemos abierto el refrigerador y hemos botado verduras que no alcanzamos a consumir antes que se descompusieran, o cocinamos en exceso. Entonces, ese es el primer anillo, reducir el consumo. El segundo anillo que nos sugieren es que debemos reutilizar o reusar. Y eso se interpreta de dos maneras. Una es reparar las cosas que tenemos en vez de botarlas. Antiguamente los zapatos le duraban 7 años, 10 años y uno le cambiaba la suela muchas veces, en vez de al primer daño del zapato cambiar por otro nuevo. Está la reparación de la ropa, está la reparación de las cosas que tenemos. Entonces, está el reparar, pero también está el reutilizar, que es darle un segundo uso distinto a lo mejor al que fue concebido al elemento que tenemos antes de desecharlo. Y ahí es donde a veces usamos los potes de helado, por ejemplo, para guardar después alimentos dentro del refrigerador. La tercera mariposa o la tercera ala hace relación a el reuso, y se entiende por reuso es usar varias veces para la misma función que fue creado el producto. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, las botellas de Coca-Cola retornables. Ese es un concepto donde uno toma, va, cambia, deja la botella, se lleva otra y después vuelve a utilizar. Y la última ala de la mariposa es el reciclaje. Y el reciclaje es recoger la basura, poder procesarla y utilizarla para otro fin, como por ejemplo materia prima, el PET, se recoge el PET y se usa como materia prima la resina para poder generar nuevos envases de plástico, ¿ya? Si ustedes se fijan, ese cuadro, el reciclaje es la última ala de la mariposa. O sea, es cuando todo falló, reciclemos. Y algo le pasó al mundo que en vez de ponerlo en último lugar, lo puso en el primer lugar. Y están todos los esfuerzos de los gobiernos y de la ONU centrados en avanzar en políticas públicas con respecto al reciclaje. Y se ha puesto como centro de solución al problema de la contaminación, ¿ya? En Europa partieron con leyes de reciclaje, que significa que las empresas de consumo masivo, que generan basura después de que el consumidor consumió, valga la redundancia, es decir, toda esta generación de envases,
y material de embalaje tiene que hacerse cargo de que se le pueda dar un segundo uso y tienen que pagar por ello. También en otros países en Europa los consumidores o tienen beneficios económicos por segregar la basura y entregarla, o al revés, tienen multas por no hacerlo, ¿ya? Y Europa lleva 30 años dedicados al reciclaje. Se creó una gran industria asociada al reciclaje. Y resulta que después de 30 años solo se puede reutilizar o se le da una segunda vida o se recicla el 40% de los residuos. Si hacemos un enfoque o un foco en lo que es generación de envases en Europa, se recicla el 60%. O sea, aún pese a todos los esfuerzos que se ha hecho, el 40% de la generación de envases en Europa se bota al vertedero y no tiene posibilidad de generación. ¿Por qué quiero marcar este punto? Porque cuando vemos esto, nos damos cuenta de que el reciclaje no es la única solución y no va a solucionar el problema. Se necesita, además del reciclaje, hacer fuerza y foco en los ejes anteriores, en las alas anteriores. Y en ese sentido es donde vamos a profundizar el reuso, que es la tercera de las alas que vamos a comentar. Esa información que están viendo ahí nos dice de lo que declaran las personas, las tres primeras. Es de un informe de Ernst & Young publicado hace pocas semanas, donde dice que a nivel global las personas declaran que estarían dispuestas, no es que lo hagan, a tratar de hacer foco en generar menos residuos en la alimentación, de cocinar como lo justo, el 90% de las personas. Con respecto a reparar y reutilizar, el 70% está declarando que estaría dispuesto a reparar electrodomésticos, ropa o pensar en otras cosas. Y cuando estamos hablando de reuso, el 40% dice que está dispuesto a llevar envases para recargar bebidas o detergentes de ropa. Y la última fuente que les di es una noticia publicada por Euronews con respecto a cómo ha ido evolucionando a través del tiempo los sistemas de reciclaje de Europa. Entonces, si hacemos foco en los modelos de reuso, en el reuso tenemos como dos grandes alternativas. Una es la retornabilidad, que hoy día la conocemos a través de las bebidas, por ejemplo, o la cerveza, donde uno cambia una botella por otra, pero también la tenemos a través del refill, que es el relleno, ¿ya? A nivel latinoamericano, en la cultura de las personas no existe el hábito del relleno. Sí existe el hábito del reuso, de la retornabilidad, pero no del refill. En México, en cambio, existe una cultura del refill desde hace muchísimo tiempo. De hecho, uno va por las calles y encuentra tiendas donde uno puede ir a recargar envases con detergente de ropa, con champú, con una serie de productos. Pero en general esa cultura no existe. Y entonces cuando hablamos de modelo del reuso, ese modelo de reuso hay que verlo en dos etapas. Una cadena es qué es lo que pasa entre el productor, el fabricante, y el punto en el cual el consumidor se encuentra con ese producto. Y otra cadena es la que se produce desde el encontrarse con ese producto a llevarlo a la casa, consumir y volver. Nosotros estamos acostumbrados a una cadena de valor lineal, donde desde que se inicia el proceso productivo nunca hay un retorno, todo avanza hasta llegar al consumidor final, se van generando desechos en el camino y esos desechos van a parar a vertederos o se tratan de reciclar. Cuando hablamos de modelos de reuso, estamos hablando de
darle a todo el sistema de embalaje o de transporte en el consumo masivo una reutilización importante. Esto ocurre, hoy día es una realidad. Acá en México es muy común las garrafas de 20 litros de agua, ¿no es cierto? Y a nadie le extraña que lleguen a la casa de uno con la garrafa y se lleven la vacía. Esa vacía es sanitizada, llenada nuevamente y vuelve a la casa. Si se puede transportar agua y comercializar agua en esa forma, ¿por qué no se pueden transportar y comercializar productos que tienen un mayor valor que el agua? Me refiero a valor económico, no a valor para la vida humana. Entonces, según nuestra experiencia con el modelo de negocio que hemos implementado en Chile como mercado circular, los modelos de reuso son valorados por el consumidor. En un plazo, en un horizonte de 6 meses, el 80% de la gente que entró al sistema de reuso ya está recargando. Pero además nosotros hemos podido demostrar de que los sistemas de reuso o estas cadenas de valor circular son más económicas que las cadenas de valor lineal. Y hemos hecho comparativos en 3 categorías de productos donde vemos que al aplicar un sistema de reuso con economía lineal tenemos ahorros de alrededor del 25%. ¿Y por qué se dan esos ahorros? En las categorías de productos de consumo masivo, como los detergentes de ropa y todos los productos de cuidado del hogar y los de cuidado personal, que representan alrededor del 30% del gasto de la canasta, el costo del embalaje o envase, entiéndase las botellas, las tapas, las etiquetas, el cartón corrugado donde se colocan estas botellas y los films que enrollan los pallets donde se manejan, representan entre el 30 y el 40% del costo del producto. Entonces, cuando se desaparece ese costo en el tiempo, en la repetición, porque además estamos hablando que con una botella podemos tener 20, 30, 40 repeticiones. En la experiencia nuestra hay clientes que han repetido más de 28 veces la compra con la misma botella. Ese ahorro se va acumulando en el tiempo y permite enfrentar los gastos distintos o las estructuras distintas de gastos que genera esta economía circular. ¿Cuáles son los desafíos y barreras? Primero, un cambio cultural, un cambio de hacerse cargo en cambiar las formas de consumo. Como les dije, acá en México existe el hábito de recargar. Fuera de México, en Latinoamérica, ese hábito no existe. En Europa tampoco. Y por lo tanto hay que hacer grandes esfuerzos en la línea de la generación de comunicación y de hábito de consumo. Y por otro lado, también hay un tema de regulaciones y normativa importante. En Sudamérica no está permitido vender productos fraccionados, o sea, no está permitida la recarga como opción de negocio. En México sí está permitida y para todas las categorías. En Chile está permitido solo para las categorías de cuidado del hogar y en el resto de Latinoamérica no está permitido, está prohibido expresamente. Entonces, para poder avanzar en modelos de reuso, se necesita poder avanzar en cambios normativos. Por el lado de los hábitos, se necesita educación y concientización, participación comunitaria, responsabilidad del consumidor, etc. Pero, por el lado normativo, no basta solo el cambio de norma, sino que se necesitan acelerar estos procesos. Existe una organización que se llama PR3, con ese QR pueden profundizar más en qué es lo que está sucediendo ahí, pero este es un trabajo que se está haciendo hace ya 1 año y medio a nivel global,
donde están participando empresas, científicos y asesores, y lo que se está buscando es poder definir los estándares del reuso para poder armar una norma ISO, donde las empresas puedan certificar su forma de operar en el refil. Y entonces esa definición de estándares pasa por definir cuáles son los embalajes que deberíamos tener para los productos, cuál es la materialidad de esos embalajes, cuántos ciclos puede resistir ese embalaje, cómo debe limpiarse ese envase. Cuando nos vamos al anillo anterior, que es productor, punto de venta, es qué tipo de embalajes se deben hacer así, cuál es la trazabilidad que hay que tener, cuál es la materialidad. Y todo esto apunta a poder generar estándares donde sea la industria la que pueda avanzar rápidamente. Y eso ya es realidad, y el objetivo de este trabajo que se está haciendo en PR3 es tener a fin de este año una norma ISO de certificación de reuso, ¿ya? Indudablemente, todo esto necesita de habilitantes tecnológicas y necesita definir esos estándares. La trazabilidad de los productos es algo fundamental. La trazabilidad desde el fabricante hasta el consumo final. Y para eso hoy día existe la tecnología suficiente. Están los códigos QR, que son como un código único para un producto y es como su DNI, su cédula de identidad. Están las etiquetas con IR, hay una serie de tecnologías que permiten apoyar en esto, pero hay que hacer los desarrollos adecuados. ¿Por qué México tiene un potencial y por qué debería avanzar en esto? Un potencial. Primero, como yo les dije, el hábito del reuso existe en México, ya está, por lo tanto, solo hay que acelerarlo, ¿ya? Segundo, tenemos acá en Ciudad de México, ahí con ese QR pueden acceder al informe del PAP, que es la plataforma de acción para el plástico. Ciudad de México se puso como objetivo aumentar la circularidad del plástico de aquí al año 2040. ¿Y por qué? Ciudad de México es capaz de recolectar el 97% del plástico que cae al mercado, que cae al suelo, digamos, que post-consumo. El 97% está top 1, récord. En el mundo no hay ciudades que lleguen a poder recolectar esa cantidad de material. Pero de ese material, solo el 24% se recicla y el otro 70% va a parar a vertederos. Por lo tanto, nos enfrentamos nuevamente al problema que la tecnología y el reciclaje no es capaz de absorber la cantidad de basura que estamos generando. En este informe del PAP que van a poder ver, hay metas claras de aquí al 2040, que una que es poder pasar del reciclaje del 24 al 83%, y la otra es disminuir en más de 600.000 toneladas la generación de residuos. Y para eso proponen 10 medidas que están ahí a la izquierda. Yo quiero hacer foco en 3 que son las que hemos estado hablando. La primera, arriba, es la regulación. Generar una regulación adecuada para incentivar la recircularidad del plástico. La tercera es la difusión, y es cómo incentivamos al cambio de hábito. Y la que aparece con el número 6 es que definen que el reuso es parte importante de la solución, de cómo darle más circularidad al plástico. Por lo tanto, hay un objetivo dentro de Ciudad de México donde el reuso está considerado ya dentro de la política pública. Y por eso acá podemos estamos, digamos, en un entorno adecuado para poder avanzar en esto.
El impacto en las cadenas de valor es significativo y acá quiero hacer una pausa. Si nos centramos en la parte desde el fabricante, del productor, al punto de venta, al supermercado, en la economía lineal, que es la que tenemos hoy día con cadenas de valor lineal, no nos hemos dado cuenta, pero llevamos desde 1960 hasta ahora, toda la gente, todos los profesionales que trabajan se han dedicado a optimizar esta cadena de valor, a hacer que los costos de esta cadena sean lo más barato posible. Y eso es lo que permite que los productos lleguen a todos lados. Y esto es tan así que no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, los profesionales nuevos que llegan a trabajar no se preguntan cómo se creó el pallet. El pallet es aquella superficie de madera de 1,10 m por 1 metro, más o menos, ese es el estándar mundial, sobre la cual se colocan las cajas, ¿ya? Y cuando hablamos de optimización de cadena de valor en consumo masivo, resulta que todo se mueve en pallet, ¿ya? Por lo tanto, las grúas que suben y bajan los pallets ya están optimizadas al máximo, porque además se definió que ese pallet debe tener una altura máxima y no pesar más de 1000 kilos, por lo tanto, las grúas que los mueven ya están optimizadas para eso. Después de haber producido más de millones de grúas, está absolutamente optimizado. Pero no solo eso, esos pallets van arriba de un camión, de una rampla de un camión que los acarrea. Bueno, eso está optimizado también. Y esos pallets se guardan en bodegas, arriba de rack de 8 niveles, 6 niveles, los cuales también han sido optimizados a través de décadas. Y las bodegas que son construidas también están... O sea, tenemos una cadena completa optimizada y estamos recién partiendo en una economía circular donde, por ejemplo, no está definido cuál es el empaque adecuado para mover líquidos. ¿Cuál es el estándar que se va a utilizar en la industria? ¿Cuál es el camión que se va a colocar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a adaptar a los estándares actuales y vamos a hacer que todo corra por pallet o hay maneras más eficientes, como puede ser el transporte del combustible, por ejemplo, y que sea ese el estándar para todo esto? Bueno, hay mucho trabajo que hacer en esta parte, en la cadena de suministro, el cual, si esperamos que el desarrollo se produzca como se produjo el de la cadena de valor lineal, deberíamos esperarnos 60 o 70 años más. Y no sé si el mundo está en condiciones de esperar estos 60 o 70 años, o hay que buscar acciones colaborativas entre gobierno y universidades para acelerar la definición de estos estándares y fijar esos estándares, ¿ya? ¿Para qué? Para que las empresas los tomen y actúen y no empiece cada uno a desarrollar su propia forma más eficiente de actuar y que después en el tiempo eso va confluyendo y convergiendo, como es lo que sucedió con las cadenas de valor lineal. Y por el lado de lo que es clientes y personas, también hay mucho que caminar, porque uno dice, bueno, una botella, si yo quiero llevar una botella de bebida, la llevo. Ya, un bidón lo puedo subir al auto. Pero si yo pienso que voy a tener el 50% de mi despensa, mi bodega de alimentos en la casa, en envase retornable o rellenable, no puedo salir a hacer las compras con 30 botellas o 30 empaques. Hay que dar solución a eso. Tampoco es posible pensar de que cada empresa va a tener su empaque único. Acá debería cambiar el parque de empaques, deberían ser empaques estándar, utilizables, cruzables, donde probablemente ya no sean propietarios, sino que se cobre por el uso del empaque y ese empaque se recoja, se sanitiza y vuelva a los fabricantes, a los puntos de venta. O sea, hay toda una revolución en la industria que tiene que venir. Finalmente, los invito a abrir la mente. Habitualmente cuando se habla de economía circular es porque estamos hablando de un triple impacto. Tiene que ser bueno para el negocio, tiene que ser bueno para el planeta
y tiene que ser bueno para las personas. Y eso significa tener un modelo de negocio de economía circular. Y hoy día eso se puede certificar, las empresas pueden certificar su modelo de negocio a través de la certificación Empresa B. Pero las empresas a veces cometemos el error de pararnos para tratar de modificar nuestro modelo de negocio desde la perspectiva de decir, ok, hoy día nosotros, ¿qué vendemos? Vendemos este producto, ok, ¿cómo hago para que este producto genere menos impacto? Y la verdadera pregunta es, hoy día, ¿qué necesidad soluciono hoy al consumidor? Y esa necesidad que estoy solucionando, ¿la puedo solucionar de una manera distinta que genere un triple impacto? Porque hoy día lo que estamos haciendo con este foco en el reciclaje es lo mismo que hacemos siempre, lo queremos seguir haciendo y tratamos de arreglarlo al final. Lo recogemos y lo llevamos a otro lado. Y ya vimos que no alcanza. Pero además el reciclaje tiene otro problema, porque acá vimos que lo principal era el cambio de hábito de consumo. Si hoy día todos los que están acá se propusieran no comprar más en envases desechables, las empresas en 90 días cambiarían su empaque. Así de simple. Si yo convenzo a la ciudadanía que el reciclaje es la solución, entonces yo como ciudadano digo, bueno, no necesito cambiar mi hábito de consumo. Si la solución es el reciclaje, así que me voy a preocupar de botarlo en el tacho adecuado y con eso yo ya estoy cumpliendo con mi deber ante el mundo. Y eso no alcanza. Bueno, esto era lo que quería compartir hoy día con ustedes y ahora queda abierto el espacio para preguntas. Hola, ¿me escucho? Sí. Ok. Aquí la verdad es que es un tema que a mí me apasiona y me interesa, pero lo que no veo cómo resolver es si no tengo un punto de venta físico